Shalom a todos. Hoy hablaremos sobre las 4 etapas del Ruach hacia la Neshama. El Da'at no intenta resolver la paradoja, ¿sí? la contradicción, no. Lo que se debe intentar, lo que la persona debe intentar es vivir en paz, en la medida de lo posible, vivir en paz, en el medio de las paradojas, sí, pero vivir y lograr el Nahat Ruach. Y yo les voy a poner un ejemplo. Alguien puede desear, por ejemplo, momentos de soledad, de introspección, momentos de estar consigo mismo, de nada, momentos ¿sí? de introspección, de tener ese viaje hacia adentro, y a la vez puede desear vivir momentos con otras personas en los que comparte, ríe con otros, ya sea su familia, su entorno laboral o social. Eso podría parecer una paradoja. ¿Sí? Hay personas que saben que necesitamos esos momentos de soledad. Entonces, puede que nos etiqueten como misántropos o como asociales, como introvertidos, pero son ellos los que no tienen ese nivel de conciencia, conocimiento, porque no comprenden la paradoja de la vida. Eso no significa que debemos aceptar que nos etiqueten, que debemos aceptar que nos definan según sus conceptos, según sus teorías o su parecer. El hecho que necesitemos momentos de soledad no nos hace asociales o introvertidos, nos hace conscientes. También tenemos momentos en los que deseamos socializar. La otra es, que también es cierto, que llega ese momento que no deseamos que esa socialización sea porque sí, como porque, no, es que me invitaron, entonces voy a salir. No. Hay momentos en que tampoco deseamos que esa socialización sea con cualquiera. Nosotros elegimos nuestra compañía y eso de una u otra manera nos hace exclusivos, no asociales. Por ejemplo, alguien piensa que usted es impaciente y puede que usted no sea impaciente. Simplemente usted a veces actúa con intolerancia o con impaciencia, pero eso no lo hace ni impaciente ni intolerante. Usted, por ejemplo, puede que sea paciente con un niño que corre, con un niño que juega, con un niño que canta una canción y hace el sonido natural de un niño, ruido, ¿sí? Con el niño usted es comprensivo, bien. Es comprensivo y empático y tolerante y paciente con el niño que no comprende una lección, con el joven que necesita la alegría para sobrevivir. Pero a la vez puede que usted llegue a actuar con intolerancia frente al adulto que no comprende lo básico, que actúa de forma inconsciente, por ejemplo. Y eso no lo hace usted una persona impaciente ni intolerante, ni usted debe permitir que otros vengan a etiquetarlo o a definirlo de esa manera. Esos equilibrios de soledad y socialización son los que hay que alcanzar. Según Nachman de Breslov, él decía que la persona antes de morir se arrepiente de hecho de no haber estado más tiempo a solas consigo mismo. Nachman de Breslov, cabalista, él, sin embargo, también otro cabalista como Lightman, dice que lo mejor es estudiar en grupo. No hay contradicción alguna entre uno y otro, simplemente el alma va midiendo el porcentaje de energía que puede entregar en cada dimensión. Para que exista un buen nivel de Da'at debemos tener claros los límites. Por ejemplo, dejar claro que mi tiempo libre no significa que yo esté disponible. Por ejemplo, es mi tiempo libre. Por el hecho que comparta algo en una red social, no quiere decir que estoy disponible para cuestiones laborales. Si a mí un padre de familia o un estudiante me escribe fin de semana, hablo de mi trabajo como docente, no relacionado con Sobre el Cielo, si me escribe sábado o domingo, yo no le contesto. Así esté leyendo el mensaje, no le contesto. ¿Por qué? Porque es que ese es mi tiempo libre y no estoy disponible. Y no es lo mismo. Entonces vamos conociendo nuestros límites. Mientras que si la persona me pregunta para saludarme, para charlar algo, pues seguramente lo voy a hacer. Independientemente que sea alguien del trabajo, pero si no me está hablando de algo laboral.
Debemos aprender a organizar nuestro tiempo y esa es una midá divina, una virtud del entendimiento. Y a la vez también es una virtud de disciplina, es disciplina. Alguien conoce su propósito de vida, pero no sabe organizar su tiempo. Esa persona perderá energía y sin duda surge el mal en la vida, en los caminos, senderos de esa persona. Entonces puede que termine creyendo, no, es que ese no era mi propósito de vida, porque mira esto negativo que me pasó. Pero el asunto no está en el propósito de vida, sino en la organización, muchas veces del tiempo. Así que debemos focalizarnos. Por eso se indica que debemos trabajar una clipa a la vez, una averá a la vez, una transgresión a la vez, una reactividad a la vez, no más de una. A veces hay personas que pueden sentir que no avanzan, que están estancadas en algo, pero yo les puedo asegurar que todo lo que usted aprenda en secretos del cielo, si acaso no llega a ver la transformación en el día a día, llegará un momento en el que todo ese conocimiento se hará consciente. Y eso puede suceder en un minuto, en cuestión de instantes. Y ese minuto transformará su vida y de paso la vida de los de su entorno. Es así, los senderos del árbol de la vida los transitamos, no los idolatramos. Me explico. Alguien está en Jojma, teniendo visiones y teoriza, conceptualiza eso que está teniendo en esa visión. Puede llegar a idolatrar eso. Por eso se hace necesaria la oscilación de Jojma con Binah. Se tienen sueños, pero se deben interpretar, se deben restringir. Entonces se suelta, ¿sí? Evitar la dogmatización. En la medida en la que se avanzan los secretos del cielo, menos necesidad de lo material hay, de los objetos, más abstracta se vuelve la espiritualidad. Tanto para pensar que algo es bueno como para pensar que algo es negativo. Me explico con esto. Alguien se puede aferrar a un objeto, lo que sea, no sé, una hamzá, un hilo rojo, ¿sí? Lo que sea. Y eso lo relaciona con algo positivo. Pero no debemos necesitarlo. En la medida en que necesitamos menos objetos, también la persona deja de sugestionarse con lo negativo. Es que soñé esto, ¿será que es algo malo? ¿Será que es algo bueno? Si la persona deja de permitir que lo malo la sugestione. O por ejemplo, alguien que le dijo una maldición, alguien que supuestamente le hizo una hechicería, una magia, brujería, ese tipo de cosas, y funcionó. La efectividad de una maldición no reside en la boca, en el conocimiento, en la intención, la cabana o el poder de quien dice la maldición, de quien la profiere. Ahí no reside el poder de una maldición, sino que depende del estado de conciencia de quien recibe esa maldición. Alguien puede desearme todo el mal que quiera, que yo estoy completamente segura que caerá sobre esa persona. Yo tengo la certeza. Cero dudas, como dicen ahora por ahí. Y lo veo. Veo cómo lo malo que me desean le pasa a la misma persona. Lo he visto. O sea, es real lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque mi nivel de conciencia jamás piensa ni duda en que X o mal deseo me va a caer, me va a afectar o puede influenciar mi vida, puede influenciar, o sea, me puede caer, me puede llegar, que puede funcionar. No lo pienso, mi nivel de conciencia no da para eso. Entonces, por supuesto que no me afecta. Cuando un fragmento de la realidad Bet está desconectado del Ein Sof, está en Golá, en exilio, así se dice en Cábala. Cuando un fragmento está conectado con el Ein Sof, recibe información de su Neshama, tiene Da'at, de hecho tiene nivel de conciencia y se dice que está en Geulá, que esa alma, que ese fragmento está redimido, que alcanzó la redención. Entre Golá, exilio, y Geulá, redención, solamente hay una letra Aleph de diferencia, que es la que marca la diferencia entre exilio y redención. El que se sabe uno con el Eterno, porque la Aleph es eso, el uno, ¿cierto? El que se sabe uno con las demás Neshamot, que no se siente separado del otro. En exilio no se siente
que sabe, que tiene conciencia, que lo que hago, me lo hago a mí mismo, lo que doy, me lo doy. Quien tiene Geulá está conectado y vive en el reino de los cielos. Puede vivir en éxtasis, en una felicidad continua, de hecho. El hombre que tiene muchas personalidades y que además cada una va por un lado diferente, por un deseo diferente, es un hombre fragmentado. Hemos hablado algo de esto, ¿cierto? Un hombre desconectado, una persona exiliada, dormida, sin la Aleph, que es la que la une al Ein Sof y la conecta con el Ein Sof. Entre más cerca está la persona de la letra Bet, de la fragmentación del 2, más alejada está del 1, de la Aleph, del Ein Sof, de la conciencia de unidad. Caminar hacia la conciencia, Aleph, siempre, eso es lo que debemos hacer. Saber que vivimos en un mundo físico y dual, sí, pero vivir como si no lo supiéramos. Es un verdadero arte saber cuándo debemos expandirnos y cuándo debemos restringirnos. Después de caminar hacia la Aleph, debemos procurar transformarnos ¿en qué? En la letra Yud. Sin embargo, al lograrlo, no nos debemos quedar ahí, sino que debemos volver a la Aleph, oscilar siempre, aun cuando estamos muy cerca del Ein Sof. No soportamos esa luz, no soportamos la luz del Ein Sof, como fragmentos no. Porque para ir hacia la Aleph debemos usar gafas oscuras, lentes de sol. De lo contrario, esa luz nos va a enceguecer y es ahí donde está el peligro, ¿no? Si actuamos así, podremos integrar las 44 energías de Da'at. Estas 44 energías que ya se explicaron. En todas las dimensiones las vamos a integrar. Que además circulen, ¿sí? Así como la sangre circula por nuestro cuerpo, porque la sangre corresponde a Da'at. Para que un alma logre el nivel correcto de Da'at, debe comprender cómo integrar sus imperfecciones, cómo integrar su sombra, diría Jung si hablamos en psicología. Y a la vez la persona debe comprender cómo integrar también su luz, sus éxitos. ¿Por qué? Porque se torna más difícil crecer y aprender de un éxito que de un descenso. Si ustedes ven algunos perfiles de Twitter, no sé, expresidentes o exgobernadores, exalcaldes, y ahí tienen en el perfil expresidente de Colombia de tal año a tal año, exgobernador de tal departamento de tal año a tal año, exalcalde, o sea, eso ya pasó. ¿Cómo una persona se va a definir a través de su pasado? Bien es cierto que al hablar y las personas pueden identificarlo con eso, pero no me voy a identificar yo misma con eso. Es decir, fui esto. ¿Qué soy? ¿Qué estoy siendo? ¿Verdad? Porque el yo es dinámico. Por eso se hace necesaria la oscilación de Jochma con Binah. Escuchamos muchas veces, sobre todo cuando alguien mayor se dirige a un joven, que debe canalizar su energía, lo invita entonces a estudiar, lo invita a hacer deporte, a hacer ejercicio, y eso no está del todo mal, ¿sí? Eso está bien, si no no hay otra opción, eso está bien. Pero lo ideal sería que ese joven reconozca, descubra cuál es el propósito de su vida. Y para poder descubrir el propósito de su vida, primero ese joven debe autoobservarse, debe autoconocerse, identificar sus talentos, saber que vienen del apellido paterno, sobre todo, identificar también sus averot, sus transgresiones, saber dónde están los excesos de ese joven. ¿Por qué? Porque en la edad de la juventud hay una energía excedente que debe canalizarse. Después de conocerse, el joven debe preguntarse qué le gusta hacer. Después de aceptar lo que le gusta hacer, saber si eso que le gusta hacer lo hace bien. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de un primo. A él toda la vida le ha gustado cantar, pero no canta bien. Eso por ahí no es, ¿verdad? Te ha puesto negocios y ha hecho otras cosas que le gustan y que sabe hacer bien, y que además encontró el escenario para brindarle, o sea, a la ciudad donde vive, opciones, sigue de comercio y todo eso. De una u otra manera también está prestando un servicio a la comunidad. Es importante saber lo que nos gusta hacer, saber si eso que nos gusta hacer lo hacemos bien, reconocer si lo hacemos mal. Bueno, me gusta pero lo hago mal. Saber si lo hacemos mal es aún
pues más importante y es más positivo porque descartamos, ¿sabes? No, por ahí no es. Y luego encontrar el escenario para poder accionarme en eso que me gusta y en eso que sé hacer. ¿Para qué? Para contribuir y prestar un servicio a los demás. Esa es mi forma de unirme y de ensancharme en el mundo, ¿no? En lo secular. Sería ideal que cada joven pudiera enfocarse en el sentido de su alma. Que a los jóvenes desde niños se les hable de la construcción de un proyecto de vida. Y no querer meterle en la cabeza sé esto, sé aquello, sino que dejar que ellos mismos decidan, se autoconozcan, exploren y se autoobserven. Luego viene que la persona encuentra el sentido de su vida, es decir, encuentra la naturaleza de su Neshama, reconoce, acepta el propósito de su vida, lo ama, dice sí, definitivamente este es el propósito. Después de eso, lo más común es que la persona diga, hombre, perdí muchísimos años haciendo otras cosas en vez de hacer lo que vine a hacer en este mundo. Fue tiempo perdido, piensa la persona. Y eso no es cierto, en lo absoluto es cierto, porque esos desvíos, porque esas lamentaciones no son buenas para el alma. El alma debe comprender que aún en los desvíos, en los senderos de su árbol de la vida, aún mientras dio vuelta en el desierto, en Bamidbar, como Am Israel, ahí en el Ruach, trabajando Seigampín, dio vueltas en lo emocional, ¿sí? No logró avanzar, retrocedía, caía, retrocedía, descendía, avanzaba. Realmente esas desviaciones eran el camino del alma. Y es lo que nos va marcando, de hecho, nuestro camino. Lo que hizo que aprendiéramos, que nos fortaleciéramos y que nos entrenáramos, por supuesto. Entonces hay 4 etapas para el retorno del Ruach en el camino de su Neshama. La primera etapa es la Ajna. Es cuando acepto lo que es como es. Acepto la realidad. Sí, la acepto. Una mujer que vive en una ciudad pequeña o un pueblo, no sé, desea con todo su corazón casarse. Tiene, no sé, 45 años, 50 años, no se ha casado, pero sigue soñando con que se va a casar y además con el mejor partido del pueblo. Pero resulta que en esos 45 años, en esos 50 años, esa mujer no hizo nada por sí misma. No se ocupó de ser la mujer que ese hombre, mejor partido de ese pueblo, pretende y además merece, si somos justos. Pero aún así no acepta su realidad esa mujer, no la acepta. Que estoy diciendo cualquier tontería. No sé, el que no llena del todo sus expectativas. Esto es un ejemplo tonto, pero es para que hacerme entender a lo que me refiero. Eso aplica en todas las áreas, de hecho. Una persona profesional, pero sin especialización, ni maestría, ni doctorado, pretende ser, no sé, el gerente de la empresa más grande y productiva de la ciudad en la que vive. Porque es que en el colegio era buen estudiante. Vivir, aceptar la realidad. Nuestro camino hasta nuestro presente, Gamsoletová, fue todo para bien. No fueron años perdidos, no fueron años perdidos. Hacia atrás no hay enemigos, hacia atrás no hay tiempo perdido, hay maestros. Aceptarlos con ese transitar en el desierto, en Bamidbar, pero ahora la Neshama es consciente de nuestro proyecto de vida, ¿sí? Entonces, nada de lamentos. Hay cosas, les repito, hay cosas que pasaron hace tanto tiempo que ya no son verdad. Que lo vivido nos ayude para ser humildes, sabiendo que no podemos controlar todo. Segunda etapa es la Avdala, la separación. El yo tiferético, el yo superior se separa de lo desviado, de los senderos negativos. De lo desviado, de los senderos negativos. Pero la Cábala dice que todo es tof y nada es negativo, sí. Pero en esta etapa del retorno de Ruach hacia la Neshama, que es lo que estamos explicando, debemos considerarlos negativos. ¿Por qué? Porque nos atrasa en nuestro proyecto de vida. Entonces son senderos negativos, nos hacen perder el tiempo y debemos enfocarnos en retornar hacia nuestro Neshama. Eso es la etapa del Avdala.
La tercera etapa es la Amtaka. Es el proceso de endulzamiento. Reconocer que de eso que nos separamos tuvo también sus chispas de luz en medio de la oscuridad de esos sucesos, de esas situaciones, de esas personas. Pudimos ver la luz, pudimos aprender, hubo un aprendizaje, ver en esa oscuridad. Sin esa oscuridad no supiéramos lo que hoy sabemos. Por esa razón, hacia atrás solamente hay gratitud. Todo al final me ayudó a enfocarme en el sentido de mi vida. Esa es la actitud que debemos tener en esta etapa, la Amtaka. La cuarta etapa es la Teshuvah. Finalmente, Teshuvah del más alto nivel entre la Neshama y la Hayah. Llega aquí el alma que logra su propósito de vida, cumple el sentido de su existencia. Si yo tengo clarísimo que mi propósito de vida es enseñar, en mi caso particularmente, en mi vida secular como docente y en mi vida espiritual, revelando los secretos del cielo, he logrado cumplirlo, primero que todo. Yo no puedo desconocer que justamente todo lo que algún día me quejé, no sé, de jornadas extenuantes de lectura, de estudio, de la disciplina exigida, por ejemplo, por mi mamá, de generar hábitos, que eso fue negativo, ¿sí? O que fueron años perdidos. Yo vivo agradecida hoy en día y sé que jamás alcanzaré a pagarle todo lo que ella hizo por mí y sigue haciendo por mí, en todo sentido. Aún cuando en la edad de la juventud y de la adolescencia la veía como exigente, como restrictiva, ¿sí? Como buena alma de naturaleza biná con Shabtai, como astro regente. El agradecimiento es eterno, jamás estaré a paz y salvo con ella, sí lo siento. Aunque pudiera ser diferente en mi adolescencia y en mi juventud, me podía parecer tan muchas veces exagerada que no me dejaba ser feliz. Sin esa mamá, muy inteligentemente mi alma supo elegir en el contrato de mi alma. Yo a mi edad no hubiera ni siquiera encontrado ni descubierto el propósito de mi alma, estoy completamente segura. Entonces yo lo encontré y ¿ahora qué? ¿Descanso? En lo absoluto. No puedo, no debo. Lo que debo hacer y hago es seguir ascendiendo, aprendiendo, estudiando, creciendo, para revelar los más altos niveles. ¿Y por qué no llegarás allá? Después que he conseguido contactar con mi Neshama, recibir información de ella y además discernirla y saber restringirla. El alma no termina nunca su labor en esta realidad, no hay un retiro, no es algo así como que, no sé, que yo revelé el secreto del cielo por 20 años, entonces mi alma se va a pensionar de esto. No, el tikkun no termina cuando la Neshama ha alcanzado el sentido de su existencia. Y ojo con este secreto, el hecho que yo viva y esté accionada en el propósito de mi vida no quiere decir que mi tikkun terminó. No dentro del propósito de mi vida, sigo haciendo mi tikkun. Y les voy a poner un ejemplo. Lo vivo, por ejemplo, cuando coincido, me encuentro por ahí con personas que insultan, que no sé, que celan, que sienten añará, equina, que no se alegren por lo bueno que me pueda suceder, que se frustren, que se ofusquen. Eso hace parte también de mi tikkun y del propósito de mi alma. Toda nuestra existencia física debe estar en función del servicio de la luz. Así es, retornar a la Neshama quiere decir revelar el sentido de nuestra existencia. Eso bajamos a Malhut. Aportar la luz que mi alma vino a aportar, alcanzar el Nahat Ruach en Tiferet, la paz interior. No avanzamos por autoexigencia, sino por motivación, por entusiasmo, por amor al Creador, que es lo que tratamos de explicar en el Reshit Jochma, ¿verdad? Por agradecimiento. Este amor solamente lo sentimos cuando comprendemos aún la función de esos fragmentos que pudieron llegarnos a atacar, que han podido llegar a ser obstáculos en mi vida o que en algún momento lo hemos visto de esa manera y que no hemos comprendido su función en nuestra vida y que de pronto nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué me miró así? ¿Por qué me habló así? Esos fragmentos que han querido o que quieren impedirnos avanzar. Si pienso que llegué, caigo en la clipa de Keter. Sí, debemos saber que no se llega nunca, porque no hay final. Ojo aquí.
No es que no llego nunca porque no tengo la potencia. No es que no llega usted nunca porque no tiene la potencia. No, no, no. No se llega nunca y lo sabemos porque no sabemos cuánta potencia tiene nuestra Hayá. Con el análisis del alma, por ejemplo, podemos saber la potencia de nuestra Neshama, pero otra cosa es la potencia de nuestra Hayá. Por eso no llegamos nunca, ni siquiera aún después de haber encontrado el propósito de nuestra alma y llegar a esta cuarta etapa de retorno, de Teshuvah. Entre más profundizo en mí, más nada encuentro. Este es el verdadero trabajo mesiánico, es esa imitación al Mashiach de la que habla, ¿cierto? Esa es la conciencia mesiánica en Cábala. El propósito de la vida y el sentido del alma no se encuentran por arte de magia, ni por rezar un par de salmos o con una regular, no. Se encuentra cuando nos ocupamos, cuando nos hacemos cargo de transitar nuestros senderos, y es ahí, en la existencia de la vida, en ese diario vivir, que lo encontramos. La muerte entonces pasa a ser algo maravilloso si esa alma logró revelar la luz que vino a revelar a Malhut. La muerte pasa a ser algo maravilloso si esa alma logró revelar la luz que vino a revelar a Malhut. Un alma alcanza su mayor grado de Kedushá, de santidad, cuando se separa de lo que no pertenece al camino de su alma. Por eso se ha llegado a afirmar, por ejemplo, que el divorcio es una mitzvah en el judaísmo. No quiere decir que sí o sí alguien tenga que separarse o divorciarse. No, no estoy diciendo eso. Pero sí quiere decir que si erró en la elección de su esposo o esposa, puede y debe separarse, estar en la etapa del Abdalá. ¿Por qué? Porque así podrá unirse con quien sí debe. Esto lo que quiere decir es que todos los caminos que no son de un alma son los que debería transitar para encontrar el camino. Hasta ahí no supongan cosas, ¿sí? A nivel oculto, entonces, todos los caminos incorrectos son caminos correctos. Cuando un alma conoce los que no son sus caminos, busca con mayor deseo el camino de su alma. Hay almas que su única función de existencia es molestar, distraer, ¿sí? Distraer a las almas que sí conocen el sentido de su vida. Allá las almas que lo conocen sí lo van a permitir. Alguien Kadosh, muchos lo traducen como santo, pero realmente les expliqué ya anteriormente en Parashot, Kadosh significa lo que se separa. Kadosh significa lo que se separa. Algo santo lo es cuando se separa de lo impuro. Lo sagrado para mí debería ser el sentido de mi alma. Entonces no puedo traicionar a mi Neshama por apegos familiares, amorosos, vínculos errados. No y no. En esta etapa de endulzamiento integro todo, los caminos incorrectos, los maestros que he tenido, los éxitos también, todo. La paradoja aquí viene siendo que lo que el alma percibe como negativo es positivo en lo oculto, en lo secreto. Si alguien tiene ciertos desequilibrios y lo niega, y se lo niega a sí mismo de paso, pues no. Es que yo no tengo ese desequilibrio. Entonces no se conoce. Y tenga por seguro que esa persona no va a avanzar. Porque los desequilibrios también otorgan luz oculta. El alma debe ver en la oscuridad. El alma debe aprender a ver en la oscuridad. Si un alma, por otro lado, dice, yo tengo estos desequilibrios y no se perdona, ¿sí? No se comprende por tenerlos, entonces se autoflagela, tampoco va a avanzar en sus senderos. Finalmente les digo, cada persona debe reconocer la parte mesiánica que lleva en su interior y lograr sacar la luz de ahí, aunque todavía esté en la oscuridad. Recuerden pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.